Nuevamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche a través de Canal 10 Quiero TV. Mire, tenemos tantos temas que abordar y sé que cada uno de estos tiene tantas aristas que empiezo rapidísimo. Voy a saludar de derecha a izquierda a quienes son mis invitados esta noche. El maestro Raúl Gutiérrez, especialista en seguridad, además académico en el Colegio de Jalisco. Bienvenido nuevamente. Buenas noches, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Ana, Vicente. Buenas noches. Doctor Anuar Gutiérrez de SOS Jalisco. Un placer estar aquí como siempre con Muchas gracias. Pedro Vicente Viveros, analista político, académico también, bienvenido. Buenas noches. Y como les decía hace unos momentos, también esta noche nos acompañará vía remota en un enlace de Zoom la periodista Andrea Cárdenas. Ella trabaja en Quinto Elemento. Ha tenido también éxitos periodísticos aquí en Guadalajara, donde estuvo varios años. Ahora radica ya en la capital del país. En unos minutos más nos enlazamos con ella, porque ha especializado en los últimos meses un seguimiento muy puntual al caso Emilio Lozoya. Y ya que se lo estoy mencionando, bueno, pues qué más les añado. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, hoy detenido, es pregunta. Y comienzo pues con la solicitud de que nos den luz, porque tenemos una enorme cantidad de dudas y muy pocas certezas. Creo que está en México, ¿cierto? Doctor, con usted había platicado previamente, ¿qué hay detrás del caso Lozoya? Hablando de lo jurídico. Es un manejo, si hablamos de lo jurídico, es más político que jurídico. La verdadera historia de lo que está pasando con Lozoya es que con él están haciendo cosas que no hacen por nadie. Eso de mandarlo a un hospital para que esté bien, por supuesta anemia, por supuesta debilidad, por un tema esofágico, eso no sucede con nadie porque existe un pabellón dentro del reclusorio norte. Al haberlo hecho hay un tema político de fondo muy importante. Además, la figura, cómo viene él para acá como testigo colaborador. Esta figura de testigo colaborador es donde la Fiscalía General de la República reconoce de manera anticipada que no va a ir en contra tuya por los delitos que cometiste, los más graves al menos, puesto que vas a aportar datos para poder señalar a funcionarios de alto nivel, como llegar a las cabezas, que cometieron delitos muchísimo más graves que el que te están señalando a ti. Así lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, lo que hemos escuchado hasta ahorita, son puros trascendidos. Hemos escuchado que va a mencionar a Enrique Peña Nieto, que incluso al mismo Felipe Calderón, son los datos que se tienen. Pero lo que me queda a mí la duda es los delitos que se dice que pudiera estar imputándoles y aportando pruebas serían de la misma naturaleza que él. Entonces, por eso no debería de proceder la figura del testigo colaborador. Pues si gusta, ya más adelante platicamos para hacer la distinción entre testigo colaborador y testigo protegido. Aquí, doctor Anuar García, me parece importante subrayar que los trascendidos no provienen de un periodista, ni tampoco provienen de algún otro detenido. El propio presidente los ha venido alimentando. Y en este momento, maestro Raúl Gutiérrez, yo me preguntaba el otro día, y así lo hacía público en mis redes, ¿estamos ante un hecho de justicia o ante un hecho de política? ¿Qué nos dice el marco legal y sobre todo en materia de seguridad? ¿Qué expectativas nos da? Y esto lo he dicho ya tanto que parece un machacar constante en un país como el nuestro, donde la impunidad es asunto cotidiano. Ya todos lo asumimos como un hecho. De entrada, a mí me gustaría enmarcar la discusión, el debate, el diálogo contigo y con mis compañeros de mesa en la figura del testigo colaborador que está regida en la Ley Federal de Protección a Personas involucradas en un procedimiento penal. Ahí está. Hay una ley federal, también la segunda parte es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, definamos qué es el testigo colaborador, que es esta persona. Ya Anuar adelantaba algo de esto y está en donde se encuentra, repito, Ley Federal para la Protección de Personas involucradas en procedimientos penales, lo cual no es todavía de jerga común, ni siquiera entre los abogados, porque estamos acostumbrados o a la Ley Federal en tratándose de delitos federales, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, y los que llevan asuntos respecto de delincuencia organizada, pues la Ley Federal que regula estos temas de delincuencia organizada. Una interrupción aquí, maestro Gutiérrez. La figura del testigo colaborador ¿es nueva? ¿Tiene unos meses o ya tenemos con ella varios años? No, tenemos, la última reforma se hizo en el 2016, no se había aplicado, he ahí el tema. Y luego decía Anuar el aspecto política. Aquí no hay en política ni en lo jurídico, no hay sorpresas, hay sorprendidos. Ahí estaba la ley, era que alguien la aplicara solamente. La calidad, es muy importante lo que menciona Anuar. ¿En qué calidad vino Emilio?
Emilio vino en calidad de entrada de extraditado, o sea, un extraditado, él se acoge, una particularidad, él no se acoge a este beneficio que otorgan los tratados internacionales, que es solamente el ser juzgado por los delitos en los cuales está sujeta la petición, sino aquí hay el derecho de especialidad, él se rehúsa, por lo cual puede ser ya en México imputado por otros delitos distintos a los cuales fue hecha la petición. Entonces, sí hay particularidades del caso jurídicas que son muy interesantes analizarlas. Las preguntas básicas, ¿y por qué se lo llevaron al hospital? ¿Tiene derecho? Sí, sí tiene derecho. Podrá ser un acto amoral, podrá ser un acto que no nos guste, pero en esta ley federal de protección a las personas intervinientes en un proceso penal, están regulados en sus artículos 16, 17, 18. Tienen una serie de requisitos, los efectos de este testigo colaborador, las causas, las medidas de asistencia, las medidas de seguridad y las medidas de protección. O sea, sí hay un marco jurídico en el cual haya intervenido esta autoridad y lo hayan hecho así. Se nos hace novedoso. Es totalmente extraordinario, yo no recuerdo ningún caso similar, vamos, ni a grandes capos del crimen organizado les dieron esa concesión, pero es por la figura que usted nos explica. Así es. Es correcto. Quiero regresar con ustedes, sobre todo con los abogados, para revisar algunos otros aspectos, como por ejemplo, yo no sé si es punible este escenario en el que se fingió que estaba en una camioneta y permitieron que los medios de comunicación estuvieran ahí casi 10 minutos tomando fotografías. Pero antes también hay una arista muy, digamos, muy sabrosa, muy apetecible, la arista política, que no está prohibida para ustedes, naturalmente pueden abordar en ello. Pero Vicente Viveros, ¿qué significa esto? Ha habido también muchas especulaciones. Ya hay personajes de la vida pública que dicen que este es el efecto que se estaba esperando para las elecciones de 2021. ¿Es demasiado ver a futuro o sí se trata ya de una herramienta que aprovechará el gobierno federal? Sin duda. Y no lo digo como crítica, no lo digo como crítica actual, lo digo como crítica anterior. En este país siempre ha habido la administración política de la justicia, eternamente. Se politizan asuntos de carácter jurídico para sacarle la mejor raja en favor del gobierno federal o estatal en cualquiera de los 32 estados del país. En este caso, yo creo que al gobierno federal le cae en el mejor momento. La verdad es que dentro de toda la crisis que hemos comentado en otros programas, la sanitaria, la económica, la política que vive el país, la de seguridad pública, esto es una bocanada de aire y de oxígeno puro para el gobierno federal. Y es evidente que buscarán la administración en tiempos y en formas para poder verse beneficiados políticamente. Y no lo digo como crítica porque no importa el partido político que estuviera gobernando, seguramente la actuación sería la misma, más con la novedad o con lo novedoso que nos platican Raúl y Anuar sobre la figura del colaborador protegido, que en efecto coincido contigo, nunca la había visto, al menos en un caso que llamara la atención pública nacional, pero no dejo de dar 2 o 3 detalles. La descoordinación original, no sé si fingida o real, de cuando el presidente y el secretario de Seguridad Ciudadana argumentan que entró a la penal, a un centro de reclusión, cuando nunca sucedió así, y en la rueda de prensa del día siguiente el presidente incluso se ve molesto cuando los reporteros lo exhiben de que nunca pisó ningún reclusorio y se fue directamente al hospital. Yo espero que sea fingida porque es el presidente de la República, no sabía que esto sucedió. Tenemos Alfonso Durazo estaba checando en su celular. Sí, claro. Decía, como si fuera en tiempo real, ¿no? Le estaban pasando el dato. Digo, tampoco es que me parezca motivo de sospecha que no estuvieran enterados minuto a minuto, pero sí cuando menos se nota la descoordinación. Lo cual luego abre huecos jurídicos. Hemos visto en el número de casos que por las faltas procedimentales se abren las puertas para que gente salga a pesar de lo serio de los cargos que se le imputan. Afortunadamente parece que esto se ha venido recomponiendo y ya el presidente, que debería hacerle caso a veces al fiscal como Santiago Nieto, deberían guardar un poco más de sigilo
en el tema, porque también eso puede hacer que un caso se caiga. De hecho. Y esa parte, sí, ser abogado, ahorita nos platicarán los expertos en el tema, pero también creo que el presidente, esa ímpetu de decir, tenemos a un pez grande que puede llevarnos a una ballena o a un tiburón mayor, hace que le gane y tal vez diga cosas que seguramente nos enteraríamos conforme pasa el proceso jurisdiccional natural y no con la antelación que nos dice. De pronto ya nos dicen que Enrique Peña Nieto, que Videgaray, que el propio Felipe Calderón, y eso es imputar de manera indebida a alguien. El debido proceso y la presunción de inocencia se ve vulnerada de inicio. Sin ser abogado, así lo percibo. Por politizar un caso y tratarle de sacar el mayor provecho político, cuando creo que se lo pueden sacar siguiendo el procedimiento de forma normal e incluso administrando los tiempos para que, cierro con la pregunta que haces, en efecto tenga una incidencia directa en el proceso electoral de 2021. Le quiero preguntar, doctor, yo sé que son preguntas a lo mejor hasta ingenuas, pero trato también de reflejar una percepción ciudadana. Por Lozoya podremos ver tras las rejas a Luis Videgaray, a Osorio Chong, al exprocurador Jesús Murillo, al expresidente Peña Nieto. Pausa y le pregunto al doctor Ana junto contigo. Dice el doctor Ana que con toda certeza de que puedes entrar en esta figura del testigo colaborador cuando las posibles declaraciones que hagas te lleven a alguien de mayor nivel o de mayor gravedad. Y el delito. En mi rancho decían que el mandado no es culpado. Entonces no es igual, el delito es el mismo, pero no es igual que tu jefe sea el que te ordene o te induzca a... Entonces eso no es un delito mayor en ese sentido, es pregunta nada más, es equiparable. Son corresponsables en el delito, es como el que te lleva para ejecutar a una persona en un vehículo, tú te bajas y le disparas, los dos son corresponsables de la comisión del delito. Exactamente, en la misma... A lo mejor varía un poco el tema de la sentencia en la penalidad, pero a final de cuentas los dos cometieron el delito. Sería el mismo caso en este sentido. Sí, políticamente se está manejando el asunto, como tú bien lo estás señalando, y creo yo que es un juego macabro para las elecciones del 2021 el uso que se le va a estar dando, porque efectivamente si bien Lozoya ya hace la imputación directa en contra de alguno de ellos, ya aportó 10 o 12 videos, no recuerdo muy bien, y además pues va a presentar correos electrónicos, va a presentar grabaciones, va a presentar una serie de datos que van a ser suficientes para que se pueda formular imputación en contra de las personas que tengan esos datos de prueba. Hace rato mencionaba el doctor Raúl un tema de que este tipo de testigos colaboradores pueden gozar del beneficio de irse a un hospital. Sí, siempre y cuando no tenga otros señalamientos de formulación de imputación, como es el caso que tiene por el tema de cohecho, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por asociación delictuosa. Él se debió haber quedado dentro del reclusorio norte, no es una cuestión normal lo que están operando. Sin embargo, ya sucedió y se puede entender y no hay una mayor violación porque siempre operan a su favor los derechos. En el caso que nos ocupa, esta figura de testigo colaborador le va a dar muchos beneficios, como el que no sea imputado por los delitos más graves, y los delitos que te acabo de mencionar ahorita por los cuales se le va a formular imputación a él, son delitos que no traen prisión oficiosa. Esto significa que no se tendrá que quedar dentro de prisión. Podrá salir con una medida cautelar. Ríanse de mí si ustedes quieren, pero hasta de 5,000 pesos si tú quieres, porque se tiene que presumir la presunción de inocencia. Y él ya sabemos que va a salir después de la formulación de imputación, a menos que pudieran probar que es un peligro, que se va a querer evadir de la acción de la justicia. Pero se lo están poniendo tan fácil que prácticamente es imposible que se quiera evadir de la acción de la justicia. Lo que se va a venir va a tener mucho que ver con lo que él aporte y pues bueno, vamos a ver cómo se siguen dando los manejos políticos desde Palacio. Me están pidiendo que hagamos una pausa, yo tengo como 300 preguntas que hacerles, seguramente nada más me van a alcanzar unas 298, pero mientras hacemos este corte y al regreso espero ya poder tener este enlace vía Zoom con Andrea Cárdenas desde la Ciudad de México. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ya ve usted, el tema está candente, quedan muchos elementos por analizar. En este momento saludamos con mucho gusto, ella está en la Ciudad de México, es la periodista Andrea Cárdenas Novoa. Ella actualmente trabaja en Quinto Elemento y ha investigado detalle por detalle el caso Emilio Lozoya. Andrea, muy buenas noches, gracias por este tiempo.
tal, Jonás? Muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Saludos a todos y gracias por el espacio. Andrea, hay un planteamiento que luego entre periodistas nos entendemos más en términos más genéricos, porque los expertos en derecho, por ejemplo, pues hay que revisar artículo por artículo, hacer interpretación. Y en este caso, con la investigación que tú has llevado durante bastante tiempo sobre el caso Lozoya, ¿qué expectativas hay con esta detención y lo que tú has investigado en estos últimos días? A mí la pregunta que me queda es, ¿se hará justicia por todo lo que ocurrió en Pemex? ¿Vamos a recuperar el dinero que se perdió en la empresa esta de nitrogenados? ¿O vamos a seguir viendo otro caso político que va a quedar perdido? ¿Qué es lo que tú nos puedes compartir? Pues mira, hay mucha incertidumbre, Jonás, sobre todo lo que ha trascendido, las filtraciones que ha habido en las últimas semanas previas a la llegada a México de Emilio Lozoya y estos días que ha estado recluido en un hospital privado siguiendo su proceso. Bueno, todavía no empiezan las audiencias, se han postergado. Esperamos que se haga justicia porque efectivamente a partir de lo que hemos revisado desde el quinto elemento, sabemos y tenemos constancia de que las autoridades ministeriales tienen en su poder toda la documentación, toda la evidencia y todo el expediente y los casos, porque son 2 casos que se está imputando, muy bien sustentados, con todas las pruebas y todo lo que se necesitaría para poder juzgarlo y para poder imputarle los 3 delitos por los que se le está acusando, que es el de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de las investigaciones que hemos realizado en Quinto Elemento y a partir del acceso que tuvimos a las órdenes de aprehensión en contra de Lozoya, vimos que pues efectivamente está muy bien documentado, ¿no? Nosotros en agosto de 2017 publicamos una serie de testimonios de excolaboradores de alto nivel de la empresa constructora Odebrecht en Brasil, que manifestaban haber sobornado a Emilio Lozoya primero como coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012, durante los primeros meses y en la recta final de la campaña, y después cuando llega a ocupar la Dirección General de Pemex, ¿no? Estos pagos se dieron, como sucedió en una decena de países en América Latina, en donde la empresa, esta constructora Odebrecht, buscaba afianzar su posición y buscaba apostarle a personajes claves que fueran a tener una carrera en ascenso en el poder, ¿no? Que después obviamente pudieran retribuirles con contratos públicos. Y después también publicamos, y es otra de la segunda gran acusación por la que se espera que declare en los próximos días Emilio Lozoya, que tiene que ver con los sobornos que recibió de la empresa Altos Hornos de México, que por este caso hay que recordar que está siendo también, siguiendo su proceso de extradición, el empresario mexicano Alonso Ancira, ¿no? En este caso documentamos cómo en 2014 Pemex compró una planta de fertilizantes a la empresa Altos Hornos, prácticamente obsoleta, una planta chatarra con equipos que tenían una tecnología de 30 años de antigüedad, 14 años sin operar, y documentamos que un mes después de la compra, justo un mes después de que sucede esta transacción inexplicable, que además se realizó a sobreprecio, la empresa Altos Hornos depositó cerca de $4 millones a una empresa offshore de Odebrecht, que después le transfirió el dinero a Emilio Lozoya. Entonces los casos están bien sustentados, Jonás. Las autoridades tienen todas las piezas, tienen todos los, no nada más son los dichos y las declaraciones, tienen las transferencias, los estados de cuenta, las transacciones bancarias, en fin, el expediente está muy robusto como para que sea un caso más y como para que no se haga justicia y no se le imputen estos delitos, ¿no? En este caso, Andrea, ¿cuál es la información que tienen ustedes en la capital del país sobre el seguimiento del caso Lozoya? Porque fuera de aquel círculo de información, pues prácticamente no sabemos nada. ¿Se ha podido corroborar que efectivamente se encuentra en el hospital donde dicen que está? Pues así es lo que sabemos, ¿no? Que no hay una fecha todavía para la audiencia. Sabemos que la audiencia se pospuso 10 días, que la Fiscalía ya enteró a los jueces que Lozoya no se encuentra en las condiciones óptimas de salud física y mental para poder declarar. Entonces está esperando que se fije ya una fecha de la audiencia. Nosotros estamos valorando desde Quinto Elemento con otras organizaciones y medios de comunicación interponer un amparo para poder tener acceso a estas audiencias. Hay que recordar que estas audiencias, hasta antes del COVID, eran públicas y por ley tienen que ser públicas, ¿no? Lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, cualquier persona, aunque no sea una parte interesada, tendría que tener
acceso a estar ahí escuchando cómo se va desahogando cada una de las audiencias y cómo se va, en los términos a los que se llegó este acuerdo de colaboración. Sin embargo, por la pandemia ya se confirmó que se van a mantener a puertas cerradas a estas audiencias, que no van a dejar entrar a ningún periodista, y bueno, es lo que queremos pelear y combatir para poder tener acceso a estas audiencias, que va a ser una parte muy importante en la historia. Esto puede ser un punto de quiebre, Jonás, porque por primera vez vamos a poder escuchar la versión de Lozoya. Hasta ahorita todo lo que ha trascendido y todo lo que se sabe del caso ha sido por las filtraciones de las mismas investigaciones oficiales, pero también del gran trabajo periodístico que se han hecho en diferentes organizaciones aquí en México y en diferentes países de América Latina. Sin embargo, por primera vez vamos a escuchar lo que tenga que decir, y esto es muy importante, porque hasta ahora en México solamente hay un imputado por el caso Odebrecht, solamente hay una persona que pueda ser un exfuncionario público que puede llegar a ser sentenciado, cuando en otros países de América Latina, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia, hay decenas de personas que están ahorita cumpliendo sus penas en prisión por haber recibido sobornos, y también se ha logrado documentar en estos países que los sobornos no nada más llegaron a una persona, sino que escalaron a expresidentes y a otras administraciones, y aquí en México sabemos muy poco. Bueno, Andrea, estaremos muy atentos al tema del amparo. Luego nos platicas si se puede acceder a esto. Y finalmente, Andrea Cárdenas, también preguntarte, porque fue algo sorprendente y después de tantas críticas al sexenio de Felipe Calderón y todos los shows que montaban para los operativos de la Secretaría de Seguridad, ¿qué ha trascendido de esta sesión de fotografías en la que aparentemente era un elemento de seguridad el que se disfrazó de Emilio Lozoya? ¿Ha habido alguna respuesta? ¿La Fiscalía ha dado alguna explicación o simple y sencillamente queda como anécdota? No, hasta ahorita no se ha sabido nada, queda como anécdota. Nosotros no estuvimos ahí ese día, a esa hora, entonces tampoco tenemos elementos de prueba, y la verdad es que la Fiscalía ha sido muy sigilosa con la investigación. Lo que se ha sabido es porque el fiscal, en su propia voz, con sus declaraciones, es lo que ha querido informar, ¿no? Pero más allá de eso, desconocemos cuál haya sido la intención y qué tan veraces hayan sido esas fotografías, ¿no? La verdad no sabemos, pero bueno, vamos a seguir muy al pendiente de este caso por la trascendencia que tiene y porque es uno de los grandes casos de corrupción, no solamente en México, sino también en toda América Latina, ¿no? Y por el impacto que tuvo también en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que pudo llegar a tener en otros sexenios. Bueno, Andrea, te agradecemos mucho por este tiempo. Muchas gracias por compartirnos parte de la información que están manejando. Aquí estamos atentos y listos para recibir más colaboraciones tuyas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Andrea Cárdenas Novoa, desde la Ciudad de México. Ella es colaboradora habitual de Quinto Elemento. Usted puede encontrar este portal web, ahí es Quinto Elemento, y puede ahí enterarse de los trabajos periodísticos que están presentando cotidianamente. Vamos a hacer rápido un corte. Regreso aquí con el doctor Anuar García, el maestro Raúl Gutiérrez y también con nuestro amigo el maestro Vicente Viveros. No tardamos. Bien, pues ahí tiene usted las exposiciones hasta este momento sobre el caso Lozoya. Yo quiero así dejarlo muy abierto para hacer una última ronda, porque también quisiera preguntarle sobre la visita del presidente López Obrador y sobre este video que, bueno, a mí me dejó muy pensativo, este que circuló en redes sociales y del que incluso hasta habló ya el titular de la Sedena hoy en la mañanera, donde un grupo del crimen organizado pues muestra todo su poder. Una última ronda, si ustedes me permiten. Empecemos, doctor Anuar García, sobre el caso Lozoya, ¿dónde nos conduce? ¿Cuáles son algunos elementos que no hayamos revisado? Bueno, el caso Lozoya, lo bueno es que estos programas se quedan grabados en la página porque luego voy a venir a checarlo, porque desde ahorita les digo que no va a pasar nada con él. Él viene por delitos, como les dije, sin prisión oficiosa, no se quedará dentro de prisión, va a salir mediante una medida cautelar, pero no nada más eso, el sistema mexicano te permite acudir a una figura que se llama procedimiento penal abreviado. Esta figura es tan benéfica que cuando se trata de delitos como estos, te pueden fincar un arreglo con el Ministerio Público y te puede fijar el Ministerio Público, ni siquiera el juez de control, una tercera parte de la mínima de cada uno de los delitos. Entonces, si el delito era de 5 a 20 años, vamos pensando en el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues te puede fijar una tercera parte de la mínima, que sería 1.5 años. Si sumados estos 2 o 3 delitos que se le van a señalar al señor Lozoya,
dan menos de 4 años de prisión, ¿qué creen? Jamás va a pisar la prisión. Nada más hace el cambio, paga una pequeña multa y se va a su casa y a él se le acabaron los problemas. Creo yo que es parte del arreglo que pudo haber llegado, que estaría buscando un procedimiento penal abreviado con esta cercanía con la fiscalía que ha tenido, de donde han salido una serie de irregularidades. Nos han dicho, eso dice la ley al menos, que la Fiscalía General de la República pues, es autónoma, es independiente. Entonces, ¿por qué el presidente de la República no está cante que va contra determinados funcionarios o no, expresidentes, cantidades, una serie de datos que no se deben de estar revelando? Porque el hecho de revelarse violan y atacan el principio de presunción de inocencia. Recordemos toda la resolución de Florence Cassés con ese famoso efecto corruptor de las pruebas. Si tú estás dando datos de manera preliminar, contaminando las investigaciones que apenas vienen, de entrada ya estás echando abajo los próximos procedimientos porque estás viciando de origen lo que se va a venir. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una jurisprudencia, está firme al día de hoy y habrá que tener cuidado con esos temas. Maestro Raúl Gutiérrez, además de lo que usted nos comparta como materia de análisis, yo también añadiría una pregunta. Bueno, ¿resulta entonces que esta figura del testigo colaborador ayuda o perjudica? Porque me queda la impresión de que no se va a hacer justicia. Ayuda al que se somete primero, otra vez, el testigo colaborador es una persona que accede de manera voluntaria a inscribirse en un programa sujeto a esta Ley Federal de Protección a Personas intervinientes de un procedimiento penal. Anuar mencionaba el procedimiento abreviado. En medio yo quisiera incluir los criterios de oportunidad que tanto se han mencionado, que esos están bajo el amparo del artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluso, complementando lo que Anuar menciona, ni siquiera podemos ver que llegue hasta un proceso abreviado, porque si te aplican el criterio de oportunidad, puede llegar el Ministerio Público solicitar la abstención del ejercicio de la acción penal. ¿Ayuda a la justicia? Sí ayuda a la justicia, siempre y cuando sí presta esta ayuda eficaz, así lo marca la ley, preste ayuda eficaz para realizar una investigación que tenga mayores alcances, ¿no? Anuar ya también comentaba que sea por delitos, otros delitos o delitos más graves que el que se le imputan a él, y pues buscando que sea quién es el resorte de arriba. Entonces, con esos criterios de oportunidad, apréndanse bien los criterios de oportunidad van a ser muy mencionados en este caso, artículo 256, fracción quinta, ni siquiera puede llegar a pisar. O sea que la gente del Ministerio Público se allana. Solicita, o sea, viene un hilo conductor. Soy testigo colaborador en base a esta ley federal que acabo de mencionar. Nos vamos al artículo 256 para poder aplicar los criterios de oportunidad. Y solicita esa solicitud del Ministerio Público. La gente Público, del MP solicita que no haya tranquilo, Por cierto, a ambos, antes de darte la palabra, Vicente, ¿también es verdad que pueden cambiarle de identidad? No. ¿Hospedarlo con recursos públicos? Bueno, esa figura se da con el testigo protegido. Aquí Raúl dice que sí, pero No, yo no lo digo, aquí lo dice la ley. Según los criterios jurisprudenciales a los que ha sacado la Corte, los más recientes, hablan de la distinción entre el colaborador y el testigo protegido. Eso se aplicaría para el testigo protegido cuando hablas de temas de delincuencia organizada. Si Raúl ahorita nos comparte la ley, el último criterio vigente de la Corte es en el sentido que se tiene que distinguir entre uno y otro. Ahorita Raúl nos compartirá lo que tiene ahí a la mano. Nada más un comentario. El criterio de oportunidad, Raúl, yo no lo veo sucediendo porque de una vez lo hubieran aplicado respecto a los delitos que sí se está señalando que se le van a imputar. Y además acuérdate que el procedimiento penal abreviado solamente necesita que pasen 72 horas a partir de que fue puesto ante el juez. Esto es una vez vinculado a proceso. Inmediatamente lo puedes solicitar e inmediatamente se le abre la audiencia y te vas a tu casa definitivamente. Creo yo que lo veo más posible porque de otra manera sería una total desfachatez. Pero todavía no lo hemos visto. No hemos visto a Emilio Lozoya. Todavía no acude ante el juez. Sí, Entonces todavía no sabemos exactamente qué. Estamos especulando. Ni siquiera sabemos, bueno, ni siquiera sabemos si ya llegó ante la gente del Ministerio Público. Sí, no, sí, David, no. ¿Ya? Eso sí es. No, claro, cuando accedió cuando llegó al país, hangar, claro, tuvo que estar forzosamente derecho. Y créanme que hay videos, Pero ingresó al reclusorio, por ejemplo, dicen que no ingresó, pero no ingresó. No ingresó. No se sabe bien. No, pero en el hangar sí hay presencia del Ministerio Público. Seguramente. DVD. No, pues, trabajé 20 años en la extinta Procuración de la República, sé el hangar, sé las salas que están y sé que estuvo ahí, es ilógico que no.
Bien, Vicente, Yo te ¿alguna digo ahorita. conclusión de tu parte sobre este tema? Te añado una pregunta, puedes responderla o no. supuesto. ¿Tienes confianza en que se aplique la ley? ¿Tengo confianza? No, tengo expectativa. Diferente. Tengo expectativa, ya me quedó claro que con lo que nos acaban de decir el maestro Raúl y el doctor Anuar, que esto no va a caer sobre Emilio Lozoya Austin, pero sí tengo expectativa de ver si por primera vez en la historia reciente de este país y tal vez en toda la historia desde que hay presidencia de la República en México, veremos imputado a un expresidente con sustento suficiente como para al menos verlo alguna vez sentado ante un juez. No sé si en la cárcel, pero al menos sentado ante un juez, lo cual, como decía Andrea, sería un punto de quiebre. Sí tengo esa expectativa y creo que lo será, no solamente por los elementos jurídicos que uno presume hay por cómo han cuidado a Emilio Lozoya hasta este momento, sino porque, insisto, el sentido, ¿cómo se llama, maestro? El sentido de oportunidad. Criterios de oportunidad. El criterio de oportunidad político del presidente de la República es invaluable. O sea, tiene todo que ganar y nada que perder en este tema frente al 2021. Yo no dejo ese asunto de fuera. Pero cierro con este asunto que no hemos comentado. Ahorita en el corte comentábamos de cómo en efecto dominó el caso Obredex ha venido recorriendo toda América Latina y cuántos imputados, incluso expresidentes de países, se han visto involucrados. Ha habido suicidios y quién ha estado en la cárcel por este tema, pero no dejemos de lado, este asunto ha dejado también una buena cantidad de asesinados. También a lo largo de estos mismos países, conforme se va develando la trama de corrupción y de muertes sospechosas alrededor de estos casos. Lo traigo a colación porque el presidente hoy lo dijo en la mañana. Hay que cuidarlo, incluso físicamente. Hay que cuidar su salud. Hay que cuidar su Ahí integridad, y lo digo con Ahí todas está. sus letras. Y es un tema que no quisiera dejar de lado porque, bueno, más allá del ímpetu del presidente por decir muchas cosas, no es un asunto menor. Porque si estamos ante un asunto de tal magnitud, una bomba tal vez nunca antes vista en este país, pues yo también pondría mucha atención en la salud y en la seguridad de Emilio Lozoya, más aún cuando nos dice el doctor Anuar que no cabe la figura de que le cambien ¿La identidad? la identidad. Además, lo veo difícil, es un hombre público a nivel internacional, tenías que esconderlo en algún país del África subsahariana para que no dieran con él. Entonces, sí es un tema que también habrá que no perder de vista. Esperemos que no suceda nada, pero sí es un asunto a seguir. Bueno, vamos a hacer la pausa. Tenemos unos minutos más. Le voy a pedir a producción que la hagamos ya para tener más oportunidad al regreso de abordar tanto la visita presidencial como estos famosos videos. Estos videos que la verdad a mí me han dejado helado por la enorme capacidad que tienen de retar al Estado. Volvemos rápidamente. Bien, no es porque se haya agotado ni remotamente el caso Lozoya, pero lo seguiremos abordando. Yo quiero aprovechar también la coincidencia de la visita de nuestros invitados esta noche, el maestro Raúl Gutiérrez, el doctor Anuar García, el maestro Vicente Viveros, para que revisamos, si ustedes me permiten, igual ustedes lo separan, el tema de la visita del presidente. Y no me quiero enfocar en si el gobernador estaba o no sudando en la rueda de prensa mañanera. No me quiero enfocar en eso porque hay un tema que me parece fundamental. La visita del presidente a Guanajuato, Jalisco y Colima tenía que ver con seguridad. Que de su visita se desprendan tantos otros puntos de atención y de interés mediático, pues es algo también natural. Pero si me permiten insistir en ello, y ustedes pueden abordarlo desde otra perspectiva, el tema de la visita en materia de seguridad. Terminan las visitas del presidente el viernes. Y bueno, dice el general Sandoval. Sí, que Crescencio Sandoval, que era el cumpleaños de Nemesio Ceguera y que por eso empezaron a circular estos videos. A mí me pareció una coincidencia casi macabra que el presidente terminara su estancia en Colima y luego nos enteráramos de que había un video en WhatsApp, y luego que eran dos, y seguramente ustedes los vieron. Ahí está en pantalla parte de este video. Luego están diciendo que los vehículos tienen un blindaje artesanal.
si yo veo circular eso en mi pueblo, pues me queda claro que el presidente municipal pues casi tiene tanta fuerza como yo. Ahora sí, abro la mesa para que hablemos de esto. Doctor. Muchas gracias. Eso no es un blindaje artesanal. Yo tengo otros datos. He sabido de personas que han sido secuestradas, que tienen blindadoras y que por dichas blindadoras les quitan los vehículos, además de recursos. Y creo que estamos viendo los vehículos. Además que por ahí anda un Jeep también que tenía reporte de robo y obviamente pues fue blindado y lo están utilizando. ¿Qué tiene que ver el tema de las coincidencias? Pues bueno, en tema de política y en tema de cuestión relacionadas con el tema de crimen organizado, yo creo que no hay coincidencias. ¿Qué fue lo que vino a ofrecer Andrés Manuel López Obrador aquí a Jalisco? Supuesta colaboración, el gobernador dijo que la tomaba, pero la verdad es que Jalisco sigue estando hundido en el tema de la violencia. El día de hoy revelaron, de parte del informe que presenta Alfonso Durazo, que había habido una disminución en los índices delictivos, cuando, bueno, es del 0.8% los homicidios dolosos. Hablemos de ellos, pero no se les olvide que tenemos incidencia en estos últimos 3 meses, que son los de la pandemia, donde ha habido un resguardo, la movilidad ha sido en promedio, en un principio del 40%, y es increíble cómo los homicidios siguen estando a la orden del día. Ya no les digo aquí de las fosas que han aparecido, 458 cuerpos, más los que acaban de aparecer en El Salto, más si le sumamos que el 911 aquí no funciona, que el 44% de las llamadas no son atendidas, más que el C5 no funciona, más que la Policía Metropolitana no recibió el apoyo de Alfonso Durazo, de los 500 millones que se necesitaban, más que la Guardia Nacional no llega. ¿Le sigo? A ver, espérenme, nos decía el secretario de la Defensa que la Guardia Nacional era una organización civil, dirigida por un civil. ¿Por qué está dando los informes él de los trámites, operaciones, todo lo que está haciendo la Guardia Nacional? Porque la realidad es que la Guardia Nacional es 100% militar. Siempre lo habíamos dicho y está sucediendo. Entonces yo creo que existe esta pugna por cuestiones políticas, donde el presidente quiere venir a apretar a estos estados, donde aparte ya los apretó económicamente, y quiere ver como desde ahorita preparando el escenario político que viene para el 2021. Esa es una realidad. Ya politizaron la seguridad. Bueno, aquí estamos parados. Maestro Raúl Gutiérrez. Yo le llamaría la gira de la paz, ¿no? En un inicio vino el presidente de la República aquí a Jalisco, antes de Guanajuato, posteriormente a Colima, donde cada quien tenía un objetivo. El objetivo a la vista es el del gobernador Alfaro. ¿Qué fue? Que accediera a lo del pacto fiscal. Esa es una palomita muy, muy fuerte. Para callarse todas las críticas y que si sudaba y no sudaba. Muy bien. Yo no me pierdo el objetivo, que es el pacto fiscal. Al día siguiente del viaje a Colima, que fue la última parte de la gira, dispone ya Arturo Herrera, secretario de Hacienda, de 20,000 millones de pesos para los estados. O sea, si coincidimos en que no hay coincidencias, pues entonces es puntal la visita, la acogida que tuvo con los gobernadores Andrés Manuel López Obrador para acceder al pacto fiscal y que les giraran 20,000 millones de pesos. Y sí es casi macabro que al final de la gira por Colima salgan estos videos que, híjole, muestran una fuerza, si quieres, más o menos para darnos una idea. Sí, claro. Tenían una ametralladora antiaérea calibre 50, 9 ametralladoras, 10 fusiles Barrett también calibre 50, 54 fusiles de asalto, 6 lanzagranadas. Las características, la camioneta de doble rodada con 2 torretas que vimos ahora en lo que pasaste, las nuevas camionetas pick-up con blindaje, un vehículo Hummer con blindaje, una Excursion con blindaje, 4 camionetas pick-up con roll bar, 2 Jeep Rubicon, un Jeep con blindaje y 3 vehículos que se alcanzan a ver ahí fuera de foco perfectamente. Pues yo no sé si es artesanal, yo quiero uno para protegernos en todos lados, ¿no? Porque artesanal quizás se ha demeritado esa palabra. Artesanal quiere decir que se ha hecho con esmero, ¿no? Con algo artesanal, claro, que se ha hecho a mano. Quizá no se hizo en una industria establecida de blindaje. Quizá lo hicieron en algún taller. Incluso, entonces, si es artesanal, es todavía mayor el blindaje, sí, ¿no? Puede ser. Bueno, pues así las cosas, Vicente. ¿Algún comentario de esto? Y bueno, aquí el maestro Raúl Gutiérrez añade, él sí ve resultados del encuentro con gobernadores. Sí, fue una gira, creo que muy pensada y planificada en la presidencia de la República. Primero, no solamente para dar un mensaje de que hay posibilidad de acuerdo político, al menos con 2 gobernadores que han marcado cierta distancia con el presidente de la República, como es el caso de Guanajuato y de Jalisco. En el caso de Guanajuato hay que ser claros, yo sé que
el doctor Arnaud, con toda razón, dice que en el Estado vivimos una crisis de seguridad pocas veces o nunca veces vista, pero en Guanajuato creo que el asunto es peor. Y al gobernador no le quedaba de otra. La verdad es que es un asunto de Supervivencia. Le pusieron el pase a gol para poder decir, me equivoqué y acepto toda la ayuda del gobierno federal porque estamos... Rebasados es poco. Es poco, sí, no hay palabra para definir el tema. Entonces, en esa parte creo que el presidente de la República bien y el gobernador de Guanajuato también. La visita a Jalisco deja buenos dividendos, aunque al siguiente día se hayan roto por el tema del botón del semáforo, pero lo dejamos de lado. Creo que se mostró un presidente de la República prudente, pertinente, y también el gobernador con oficio político. Creo que hubo oficio político de los dos en el momento de las reuniones y de la rueda de prensa. Y la visita a Colima yo creo que va más de la mano. Bueno, Colima es el estado con más asesinados por cada 100,000 habitantes. Así es. Pero no solamente eso, la visita a Manzanillo y el anuncio al día siguiente, a los 2 días, de que la Marina se hace cargo a partir de ya de las aduanas marítimas en el país. También un mensaje de fuerza, intuyo que eso quiso hacer el presidente de la República. Otro programa nos dará para ver cómo se ha militarizado el país y cómo los espacios civiles se van perdiendo poco a poco. Por eso otra discusión. De pronto manda un mensaje de fuerza que le he respondido a los 30 segundos. Primero con el video, el multicitado video que no hay otra palabra, asusta, no hay punto medio en el tema, da terror, sí lo da, ver cómo un grupo de la delincuencia es capaz de hacer tal despliegue sin que nadie sea capaz de decir algo. Bueno, aquí me parece interesante añadir, Vicente, fue el propio Alfonso Durazo quien dijo, no hay ningún grupo del crimen organizado que le pueda hacer frente a las Fuerzas Armadas. Yo coincido con el secretario de Seguridad, pero tampoco me imagino a ningún grupo de crimen organizado entablando una guerra con el ejército. Evidentemente se mueven con otras tácticas. Sus objetivos son muy distintos. Son distintos. Queda claro, las fuerzas del Estado son mayores a la delincuencia organizada en número y en armamento. Pero en lugares específicos, esto no sucede así. Y el caso que vimos en el video es uno de ellos. En ese momento no hay Estado en esa parte del país donde se filmó el video, aunque las fuerzas del Estado sean superiores, aunque desperdigadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, la respuesta del grupo del crimen organizado sigue siendo de terror, como lo dije aquí hace 22 días, un mes, cuando vimos el tema del atentado en contra del secretario de Seguridad Pública, porque hay algunos analistas de seguridad que dicen que con lo que esto sucede es que el Cártel Jalisco muestra debilidad. Pues por el contrario, yo cada vez veo que muestra una fortaleza mayor, y el reto al Estado cada vez es más frontal, y eso, insisto, lo único que da es susto. Entonces, políticamente creo que fue correcta la visita del presidente a estos 3 estados, tendió puentes, eso da gusto, pero por otro lado se ve superado, o nos vemos superados todos como sociedad y como Estado frente a los mensajes del crimen organizado, y que es el único tema junto con el sanitario que deberíamos estar atendiendo en este país en todos los niveles y en todos los órdenes. Bueno, sería abusivo de su presencia, pero sí me gustaría que muy brevemente me dieran una lectura del tema de la toma del Ejército y la Marina de todas las aduanas en México, porque hay una noticia adicional. Bueno, ha trascendido que se va Javier Jiménez Espriu, molesto porque van a tomar las aduanas las fuerzas militares. ¿Qué lectura se puede dar a eso desde la perspectiva jurídica? ¿A dónde nos encamina? Hay un estudio que revela que se perdieron 42,000 millones nada más en 2019 por todos los actos ilícitos que tienen que ver con el contrabando en las ¿Dólares aduanas. o pesos, doctor? Eran pesos, 42,000 millones de pesos. Y por eso se razonó el motivo de meter a la Marina, porque decían que existía una gran corrupción. Y poner el ejemplo que una persona en la informalidad ganaba 500 pesos diarios, mientras que uno en la formalidad gana 100 pesos. Entonces decían, no es justo, queremos piso parejo. Pero la verdadera historia, creo yo, que hay de fondo es que le siguen dando más fuerza a la militarización del país, y ahora le entregan las aduanas, por eso se va el secretario, por eso está pasando esto.
Y creo que es un tema grave porque ya tenemos el decreto de militarización del país, ya tenemos la Guardia Nacional, que es una guardia militar, y ahora que se le está entregando esto a ellos, cada vez los civiles pierden muchísimas más fuerzas, tal y como han pasado en otros países de Sudamérica. Bueno, ya nos quedan unos segundos, maestro Gutiérrez, pero ¿sí va a combatir esto la corrupción o no? El presidente tiene que tomar dos pilares, forzosamente, y los pilares que está tomando son los militares y la marina. Tan es así que hemos visto cambios en aduanas, ¿no? Este es el tercer administrador general, Horacio Duarte, y le entregan ahora las aduanas y los puertos marítimos a los militares y a la marina para tratar de hacer una labor de contención. No es que sean mejores o peores, quizás le puedan dar más miedo los militares y los marinos a los malos que los civiles que teníamos. Bueno, temas ahí pendientes. Vamos a la última sección, que es la opinión final de nuestros invitados, como hacemos tradicionalmente, de izquierda a derecha. Así que le cedemos la palabra al maestro Vicente Viveros. Tres temas rápido para finalizar el programa. Uno, la creciente expectativa sobre el caso Lozoya y la posibilidad de haber imputado a uno o tal vez hasta dos expresidentes de la República, según lo referido por el propio Andrés Manuel López Obrador. Un asunto que, como decía Andrea hace algunos minutos en este programa, sí sería un punto de quiebre y un antes y un después en la historia moderna del país. Esperemos que la expectativa se cumpla en caso de que haya elementos jurídicos suficientes y no quede en una gran decepción, como históricamente hemos estado acostumbrados cuando llegan este tipo de casos ante un juez. El segundo, ¿es posible el acuerdo político en México? Sí, es posible. Y esta semana lo vimos, en la semana pasada, en al menos dos casos, en el caso de Guanajuato y en el caso de Jalisco. Ojalá estas expresiones en las cuales hay coincidencia política entre diferentes actores del gobierno estatal en cualquiera de estos estados o del federal se sigan dando. Entonces, no perdamos esa esperanza. Buenas noches. La situación de justicia en México sigue siendo la misma que teníamos en dos sexenios anteriores. El hecho de tener a militares llevando a cabo labores de seguridad es exactamente la misma. Carecen de proximidad social, carecen de conocimiento de debido proceso, no pueden fundamentar una detención. Los números ya están ahí a la mano. Ya checamos cómo nos fue en el 2019. Cayeron las detenciones tanto por huachicoleo como por detenciones por homicidios calificados, homicidios dolosos, feminicidios. Sin embargo, los delitos fueron al alza. Hay una cifra escalofriante que incluso señala que el aumento ha sido de más del 77% en ese tipo de delitos. Debe de aprovecharse el tema de la inteligencia. No puede estar reactiva la autoridad accionando única y exclusivamente. Los mexicanos están falleciendo y es muy importante que el gobierno deje de politizar el tema de la seguridad. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo fue el traslado de Emilio Lozoya del hangar al reclusorio preventivo norte o al hospital que se dice que está bueno? Llega Emilio Lozoya, llega al hangar de la Fiscalía General de la República en el aeropuerto. A las 3:58 de la mañana se abren las puertas donde salen 7 camionetas, 2 motocicletas, una patrulla, y a mitad del camino solamente 4 camionetas y las 2 patrullas se van hacia el reclusorio preventivo norte, y ahí en esa desviación las otras 3 camionetas van trasladando a Emilio Lozoya al hospital. Se quedan 17 minutos en lo que comentaba Jonás. Se quedan 17 minutos tomando las placas fotográficas aquí los amigos periodistas, con un sujeto vestido camuflajeado, y así fue como no llegó al reclusorio preventivo nunca. Bueno, pues ahí tiene usted, estos son los temas, me parecen pues candentes, y afortunadamente tuvimos la presencia esta noche aquí de Vicente Viveros, el doctor Anuar García, el maestro Raúl Gutiérrez, pues para abundar en ellos y desmenuzarlos un poco. Ya seguiremos dándole noticias sobre lo que acontezca con el caso de Emilio Lozoya. Va a durar bastante tiempo y el análisis también. Por lo pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado este lunes. Pase una excelente noche. Nos vemos en la próxima de Nosotros Decimos.